ver, ya le conozco. Ya está. Bien, pues a la hora que guste empezar. Ok. Mm, ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, mis compañeros y yo mis compañeros Aldrich, Jonathan, Juan Carlos y yo, les vamos a explicar acerca de los tipos de conocimiento y la ciencia como factor de cambio. Bueno, empezamos con el conocimiento empírico. Esta es la definición general, que es el conocimiento que obtenemos por medio de la experiencia directa o la percepción del mundo real, pero sin hacer uso de nuestra imaginación, tal cual lo percibimos con nuestros sentidos, ¿no? El origen etimológico de la palabra proviene del griego empíricos, donde em indica que se trata de algo interno, el verbo peira, que significa tratar, y el sufijo ikos, que expresa la relatividad de una cosa con respecto a otra. De donde podríamos deducir que entonces la palabra empíricos vendría a ser algo como lo relacionado con el tratamiento interno, que se le da algo con el fin de comprobarlo. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Este conocimiento plantea que todas las características que estructuran el pensamiento están dadas por todos los elementos que el paso del tiempo y las situaciones vividas van aportando. Se obtiene de las vivencias que el hombre ha tenido a lo largo de su vida y se puede transmitir de generación en generación. Al ser un conocimiento lógico con limitaciones, explica los fenómenos de forma superficial, y aunque podamos creer que esto es una desventaja que, bueno, hasta cierto punto puede llegar a serlo, por sí solo el conocimiento empírico sí es poco fiable. Si lo queremos comparar como, por ejemplo, el conocimiento científico que veremos más adelante, es poco fiable si lo vemos, si lo queremos hacer más, si queremos abordar un tema más a profundidad. Pero aquí tenemos un ejemplo. Cuando se descubrió el fuego, a los humanos lo que les servía saber era que con el fuego podían crear herramientas, podían cocinar sus alimentos, si se acercaban al fuego podían dañarse, o que podían incluso defenderse con el fuego. Esto es mero conocimiento empírico. A ellos les servía saber eso, sin embargo no sabían que el fuego resultaba de una reacción química entre el oxígeno y algún combustible, ¿no? Pero pues a ellos les bastaba con saber los usos prácticos. Aún así, el conocimiento empírico, su fortaleza está por sí sola, pero también en conjunto con el método científico, ya que del conocimiento empírico podemos comprobar una base teórica confirmando o descartando una hipótesis. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis con el ejemplo anterior, ¿por qué el fuego quema? Sabemos que nos está quemando, pero no sabemos por qué. Entonces utilizamos el método científico para saber por qué nos está quemando. O viceversa, nosotros queremos saber si el fuego quema. Voy a estar tomando clases mientras juego. Nosotros sabemos que el fuego nos quema, no sabemos por qué y lo queremos comprobar. O viceversa, ¿no? Queremos saber si el fuego quema, pues lo comprobamos, y ahí es donde entra el conocimiento empírico, donde nuestros sentidos pueden ser partícipes. Bueno, este conocimiento se usa cuando que se pretende que los alumnos experimenten con sus sentidos, los conocimientos que se ven de manera teórica, y sus características son que se basa únicamente en la experiencia, es subjetivo, es decir, que no necesariamente busca llegar a la verdad, y está siempre condicionado por las personas que avalan este conocimiento. Es personal. Cada individuo tiene que asimilar estos conocimientos de una manera particular, de acuerdo con sus creencias y experiencias. Como lo mencionábamos antes, esto hace que no sea un conocimiento no muy preciso, ya que puede variar, y como es transmitible de generación en generación, pues puede que haya ciertas discordancias ahí, como se ve aquí. Es particular, entonces al no estar respaldado por un método verificable, no se puede generalizar.
no es generalizable, es asistemático, no se requiere de un trabajo riguroso ni de un método preestablecido, como en el caso del conocimiento científico, que pues ya sabemos que se hace uso del método científico, ¿no? Tiene un lenguaje ambiguo, o sea que carece de un idioma propio y no tiene palabras específicamente pensadas para explicar el fenómeno que se observa. Y es episódico, es decir, que no tiene la exigencia de ser un evento reproducible ni coherente. El conocimiento empírico se puede dividir en tres tipos, que es mediante la observación, es decir, donde el conocimiento lo adquirimos mediante el sentido de la vista. Permite estudiar los sucesos tal y como se presentan en la realidad, incluso de manera accidental, mediante la experimentación, que es la visión que se tiene de un fenómeno, pero dentro del método científico o por algún otro proceso del que se quiera obtener información. De hecho, arriba, aquí vimos que es episódico, que no tiene la exigencia de ser un evento reproducible ni coherente, pero pues que aquí no se presta confusión. Es decir, no tiene la exigencia, pero perfectamente se puede comprobar, ¿no? Como aquí, mediante la experimentación. Mediante la repetición, como su nombre lo indica, este conocimiento se adquiere realizando de manera constante o en diversas ocasiones alguna actividad. Las ventajas del conocimiento empírico es que es un conocimiento inmediato, un conocimiento práctico de lo que se está haciendo. Es fundamental obtenerse de la experiencia y de la observación. Las desventajas es que puede ser inexacta, como vimos puede variar de acuerdo a las creencias de cada persona y que no es fácil de discusión debido a que no existe alguna norma o método no abre el debate. Y aquí están algunos ejemplos que van a ser nada de descubrimiento de fuego, aprender un idioma, y la relación de discursos. Ahora vamos con el conocimiento científico. El conocimiento científico es el conjunto de descubrimientos comprobables que son comprobados como fenómenos gracias al uso de ese método científico. Es hecho realizado por tamaño y es que se caracteriza la que se sustenta en investigación y recopilación de datos a partir de experiencias científicas previas, así como de procedimientos experimentales propios que al ser aplicados bajo condiciones controladas pueden ser comprendidos a mayor unidad. El conocimiento científico ya comentado en el lenguaje técnico se recomienda una hipótesis y esto es todo aquello que se puede comprobar, que se divide en dos categorías. El conocimiento tácito, que es el conocimiento que se da formalmente, ese conocimiento formado por la perspectiva que tiene de su entorno y no son aprendidos formalmente por una educación. El conocimiento explícito, que ya es el conocimiento que es adquirido por medio de bibliografía especializada, cursos formales o instituciones educativas. Aquí está. El conocimiento científico, bueno, es lo que podemos comprobar a través del método científico. Es que inicia con la observación, inicio de la investigación donde se examina el fenómeno de forma general, el planteamiento del problema, donde recogidos algunos datos e información, se debe formular una pregunta que se quiere resolver con la investigación. La formulación de hipótesis, se da una o varias posibles respuestas al problema planteado, pero son suposiciones. La experimentación, donde se llevan a cabo los experimentos que buscan dar respuesta a la pregunta. Pero la experimentación, de hecho, como lo vimos antes, busca que sea repetida varias veces y bajo las condiciones más similares que se pueda, para evitar ciertos desajustes, ¿no? Variaciones, ¿no? Que pueda salir ahí. El análisis de datos, donde se recopila toda la información obtenida, se elaboran gráficos, tablas o cualquier otro recurso para analizar la información. Y las conclusiones, donde finalmente se realiza con base en los datos obtenidos para ver si nuestra hipótesis finalmente fue verdadera o la descartamos. Algunos ejemplos pueden ser el teorema de Pitágoras, las leyes de Newton,
la descripción de los procesos de respiración y fotosíntesis, el ciclo del agua y la pasteurización y métodos de conservación de los alimentos. Pasamos con el conocimiento tecnológico. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a contar un poquito acerca del conocimiento tecnológico. Y bien, como podemos ver, el conocimiento tecnológico se refiere a un conjunto de saberes dirigidos a la creación, manipulación y evaluación de artefactos tecnológicos. ¿Nosotros qué podríamos pensar acerca de eso? Básicamente herramientas, ¿no? Esta es una forma de conocimiento que va más allá de la observación de los fenómenos existentes. Su interés está puesto en la creación de nuevos artefactos o sistemas y en la solución de estos problemas o necesidades que se crean a través del tiempo. El conocimiento tecnológico lo tienen las personas. Por ejemplo, alguien que sabe cómo fabricar una radio, una brújula, una televisión, etc. O los conocimientos tecnológicos más avanzados que pueden estar en posición de grandes empresas, como por ejemplo el conocimiento para hacer coches eléctricos quizás, o armas, cohetes, chips, cosas más complejas. Nosotros, ¿cómo sabemos en qué se fundamenta este conocimiento? Bueno, este conocimiento tiene como fundamento la inventiva y la innovación. O sea, a partir de una necesidad, usamos nuestro ingenio para poder darle una solución. Por ejemplo, en la antigüedad usábamos, bueno, no teníamos cómo acarrear fácil las cosas y se inventó la rueda, por decirlo así. Porque está orientado a la fabricación de cosas que no existen, artefactos que son basados de principios naturales y científicos que requieren una chispa creativa, o sea, nuestra parte para poder dar, dar la respuesta al problema. ¿Cómo se genera? Este tipo de conocimiento nace de la curiosidad de un problema, como les mencioné antes, o una necesidad. Por eso es fundamental, por eso esto es fundamental en el desarrollo de una sociedad para su avance. El conocimiento tecnológico, ¿con qué se basa? Bueno, el conocimiento tecnológico depende de la inventiva y de los saberes técnicos, como también les mencioné antes. Pero sin embargo no puede entenderse simplemente como un saber hacer, hacerlo y ya. Bueno, por lo menos en esta época, antes quizás sí. Entonces, para eso es necesario desarrollar un conocimiento tecnológico con base científica. Como lo mencionó antes mi compañero, por ejemplo, el diseño y fabricación de aviones depende de una base científica llamada aerodinámica, que a su vez es una rama de la física. Sin embargo, las teorías científicas no son la única base. También existen teorías de base tecnológica que han surgido precisamente de la creación de nuevos artefactos. Un ejemplo de estos es la aeronáutica, que reúne leyes de diseño y fabricación de aviones. Entre estas teorías tecnológicas también se encuentra la cibernética y la hidrodinámica. Hay también la teoría de redes, como lo que estamos estudiando nosotros ahorita. Algunas características del... perdonen, este último que les comenté de cómo se basa, también tiene teorías que son las teorías sustantivas que explican las leyes de un fenómeno tecnológico. Por ejemplo, estos pueden describir cuál es el mecanismo que hace que los aviones puedan volar. Y también existen teorías operativas que explican acciones que dependen del funcionamiento del artefacto. Por ejemplo, que describen los métodos para organizar el tráfico aéreo. Ahora sí, las características de es que es codificable, es decir, todo el conocimiento tecnológico puede ser traducido de forma precisa mediante dibujos, fórmulas matemáticas, números, descripciones verbales, y gracias a ello es posible considerarlo y explicarlo pues prácticamente a la perfección. Por ejemplo, el funcionamiento de un avión puede codificarse a través de un dibujo o un diseño visual. Este explica cómo es el funcionamiento de la máquina, cómo es combinado de fórmulas y fórmulas físicas que pueden explicar su funcionamiento. Es transmisible. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento tecnológico tiene la posibilidad de ser transmitido
comunicado o explicado a otras personas, como la mayoría de lo que conocemos o tenemos conocimiento. Esta es una característica que está directamente relacionada con la codificación. Entre más codificable sea un conocimiento, este es más fácil de transmitir. Gracias a esta característica es posible lograr que una invención pueda pasar de generación en generación y así sea aplicada por otros y cada vez sea mejorada. Por ejemplo, la rueda empezó como una piedra tallada y ahora pues existen llantas de todo tipo, ¿no? Y de materiales que al principio no eran así. Entonces también tenemos que este conocimiento tiene la característica de que es observable. Esto quiere decir que el conocimiento tecnológico, incluso cuando se trata de las tecnologías microscópicas o virtuales, al ser mecanismos creados por el ser humano, siempre hay una forma de observar su funcionamiento. También es dependiente, ya que cualquier conocimiento tecnológico dependiente siempre de otros saberes que pueden ser científicos o empíricos. Esto significa que para poder comprender el funcionamiento de cualquier mecanismo es necesario siempre tener alguna formación previa. O sea, antecedentes desde los inicios ¿cómo se dice? De los principales mecanismos tecnológicos que han aparecido en el mundo, como las primeras herramientas, como dije, la rueda, formas de acarrear agua, por ejemplo. Y por último tenemos que es verificable. Como sabemos, cualquier conocimiento tecnológico está orientado a crear o entender el funcionamiento de algún artefacto. Por eso es siempre verificable, es decir, que todas las teorías se pueden comprobar gracias a la observación o el uso del artefacto dado. O sea, nosotros podemos tener un par de tijeras y saber para qué sirven, ¿no? O sea, no las tenemos y no tenemos idea de qué hacer con ella. Listo. Mi- ¿Se ve bien? Sí. Ok, vamos con el conocimiento cultural. Primero que nada vamos a definir qué es en lo que se enfoca. En este caso es para explorar el origen de la cultura y la influencia que tiene esta en los actores del conocimiento y la forma de diferenciarse entre ellos. Ok, y pues nos estamos preguntando qué es cultura. Algunas definiciones la ponen como que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. En este caso hay varios tipos de cultura, bueno, varias culturas distribuidas alrededor del mundo y todas tienen características diferentes entre sí. Ok, vamos a las principales fuentes de las que viene este tipo de conocimiento. El primero sería una serie de acciones que este actor o personaje que esté aprendiendo que tengan relevancia en él y que sean significativas. En este caso vamos a poner como ejemplo los voladores de Papantla. En este caso es un rito que se origina en Veracruz que se asocia más bien a la fertilidad. Segundo, es que dependiendo de la relevancia de una acción, disculpen, volviendo así a la relevancia de una acción, la fuente fundamental de la cultura. Ok, esto significaba de que sin esto no tendrían cultivos, entonces tendrían que hacerlo de manera recurrente para evitar estos casos. Y por último, se lo convierte en una tradición, una costumbre que afecta la forma en que actúan los actores del conocimiento. Y bueno, ya como sabemos, ahorita ya es considerado patrimonio intangible de la humanidad. Entonces ya podríamos considerar que es una costumbre propia de estas zonas de Veracruz. Okay, vamos a subir un poco y vamos a ir a un análisis transcultural. Esto nos va a decir cuáles son los principales o las propiedades de este tipo de conocimiento. Y pues vamos a empezar con el estilo de vida de la población. En este nos vamos a basar en las creencias y las actitudes tradicionales y también determinar cuáles son los elementos culturales.
En este caso, ponemos el ejemplo de La Llorona. Por más que pasen los años, siempre vamos a tener a alguien que nos esté hablando sobre eso. Que alguien se le apareció, que alguien la vio de este lado, y es una costumbre, una creencia que se tiene desde la edad prehispánica. Ahora vamos con los agentes del cambio, que son las corporaciones multinacionales y sus prácticas, o los líderes de opinión estratégicos. En este caso vamos a poner los Wirikutas y la Tierra del Peyote. En este caso, las corporaciones, los gobiernos tienen fechado estos tipos de prácticas de manera psicodélica, pero para los Wirikutas es una tradición espiritual, algo que los define a ellos como cultura. Entonces ellos tienen que hacerlo a veces de manera ilícita para poder seguir con sus costumbres. Y bueno, vamos al punto número 3, que es la comunicación sobre la innovación por medio de fuentes comerciales, fuentes neutrales, y en este caso el gobierno y las fuentes sociales como amigos y parientes. Vamos a poner un ejemplo aquí, no tan lejano, que sería Río Verde. Esta zona, puede así llamarse, no era precisamente muy un lugar turístico hace algunos años. De hecho, la zona donde está, hay bastantes personas que hablan alguna lengua indígena, por ejemplo en Nahuatl, que son 137,000 personas, y se considera un pueblo huasteco. Entonces, todas las tradiciones que están arraigadas aquí, junto con la ayuda de los gobiernos, lo volvieron una zona turística, y ya ellos pueden dar paseos culturales por todo lo que es la Sierra Gorda en su caso, o estos hermosos paisajes que podemos encontrar. Y así pueden transmitir su cultura a través de sus actividades. Ok. Un momentito. Ahora vamos a pasar a la ciencia como factor de cambio. Ok, vamos a definir 3 cosas para poder avanzar durante las siguientes áreas que tenemos planeadas exponerles. Y para ello necesitamos definir qué es el factor de cambio, la ciencia y la tecnología. Vamos a empezar por el factor de cambio. En este caso, son elementos que intervienen en la realidad, causando una evolución o una involución, transformando o retrasando los componentes de las distintas dimensiones sociales. Bueno, las distintas dimensiones, política, social, económica y ambiental. ¿Alguien me podría explicar por qué aquí está un médico de la peste negra? No. Aquí está un médico de la peste negra en un factor de cambio. ¿Es eso o voy a empezar a ver quién está en el Zoom? ¿Cómo? Ok. ¿No, nadie? Pues, a ver, ¿puedo participar? A ver si tengo alguna duda. Bueno, Claro. una idea. Dice Ujú. que como factor de cambio puede causar evolución o involución, y al ser de la peste negra hubo un retraso por todas las muertes que hubo, entonces la producción de diferentes innovaciones se retrasó. ¿Podría ser eso? Sí, realmente. Porque, como sabemos, y es costumbre decir, la peste negra acabó con más de 1/3 de la población en Europa, lo que después ocasionó una movida política, porque no había personas con las que trabajar como para poder estar organizando la sociedad. Social, pues, por la misma razón casi casi. Económica, no había algún flujo significativo. Y ambiental, pues, el montón de cuerpos putrefactos en medio de la calle a veces. Y bueno, tenías razón. Ahora vamos a pasar con la ciencia. Aquí la definimos como que es el conjunto de conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento acumulados en el curso de la historia social. Y vamos a ver si alguien nos puede ayudar con esta cita. No lo sé. Fer Cruz, ¿nos puedes ayudar en esto? Ujú. ¿Qué entiendes por eso?
Ok. Bueno, es cierto. Y ahora vamos a pasar a para qué usamos este conocimiento. Tenemos que es para clasificar, explicar, controlar y predecir nuestro entorno. Vamos a vernos un ejemplo no tan lejano también, que sería el huracán que acaba de pasar en estos días por la República Mexicana. Tuvimos una manera de clasificar el grado del huracán, explicar las razones de por qué se formó y las direcciones donde están. Podemos controlar el flujo de población, que vaya a albergues, que se mueva de su lugar de vivienda. Y también podemos predecir hasta dónde va a llegar o cuándo se va a ir. Así podemos tener el completo control. Ok, vamos a pasar a la tecnología. Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Vamos a ver quién nos puede explicar. Nathan Romero. ¿Estás? ¿No? No sé si te refieras a Nathan Rivero, que soy yo. Sí, perdón. ¿Nos puedes explicar por qué aquí está una persona dentro de unos cultivos? Bueno, dentro de un terreno de arado. Referente a lo de la tecnología, ¿verdad? Ajá. Pues la forma de sembrar, que debe de llevar un proceso específico, desde cómo pones las semillas, cada cuánto se debe de regar, todo ese tipo de cosas para al final conseguir el cultivo, no sé, de maíz, lo que estén haciendo. Ok. De hecho, se conoce como que el arado es la tecnología más antigua del mundo. Está bien. Puntito. Y a ver. Ahora vamos a pasar con ¿qué edad era? Bueno, con la siguiente edad, para empezar. Ahí se ve. Vamos a pasar con la edad de la prehistoria. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la ciencia como factor de cambio en la prehistoria. Pues primero vemos que hay una subdivisión temporal de la historia de la ciencia que documenta el desarrollo de la propia ciencia, ¿no? La técnica, la tecnología en la prehistoria. La prehistoria tiene límites temporales que comienza desde el surgimiento de las comunidades nómadas en diversos sectores geográficos y concluye con la invención de la escritura y el comienzo de la Edad Antigua. Como mi compañero ya definió la tecnología como la aplicación de la ciencia para la solución de temas en concretos, el inicio de la tecnología humana se reconoce con el dominio del fuego, lo que dio paso a técnicas como la alfarería, que, bueno, si alguien no sabía qué es, porque yo tampoco sabía, es el arte y técnica de fabricar objetos de barro cocido, permitiendo la perfección y creación de herramientas más útiles. También permitió la cocción de los alimentos y el surgimiento del cuero. A lo largo del periodo prehistórico surgen y evolucionan las primeras herramientas, se desarrollan las primeras tecnologías de carácter empírico. Bueno, aquí podemos volver a ver el empírico, donde el conocimiento, mayormente el conocimiento pues aquí era meramente empírico, ¿no? Basados en el ensayo y el error. La transmisión del conocimiento durante esta época es de manera oral, ya que como vimos, pues al estar la comunicación escrita ya no es prehistoria, ya cambia de época, ¿no? Va de generación en generación. Las primeras herramientas que se elaboraron utilizando madera, hueso, marfil y piedra. Esto junto al desarrollo de la agricultura propició un aumento en los alimentos, se hizo factible el desarrollo de civilizaciones tempranas, ya que se podía dedicar más tiempo a otras tareas que a la supervivencia, además de una mejor distribución de tareas. Y esto, bueno, lo iremos viendo con los ejemplos que pidió. Aquí cómo fue evolucionando, ¿no? Como mencionaba anteriormente,
Pues el primer ejemplo, ¿no? El famoso descubrimiento del fuego. Entre las hipótesis generales que se dan hoy en día, la que más se defiende es la que cree que el fuego surgió por actos propios de la naturaleza, donde un rayo incendió una superficie. Esto fue antes de que el hombre pudiera replicar el fuego. Cuando descubrieron el fuego por primera vez, ellos pudieron observar sus propiedades, que se podían defender con él, que si se acercaban, pues podían quemarse, la cocción de alimentos. Entonces lo veían como un bien muy preciado, y puesto que en esa época, en esa etapa aún no sabían cómo replicarlo bien, lo defendían mucho, ¿no? El hombre descubrió sus propiedades mediante la prueba y experimentación. Aquí podemos ver lo que fue el conocimiento empírico. Se dice que no fue hasta que después, mediante la experimentación, aunque casi de manera accidental, encontraron la manera de duplicarlo, y se conoce que el primer método encontrado fue frotar un palo con madera seca. Aquí, en esta etapa, aún no había sociedades propiamente hechas. Los humanos seguían siendo nómadas, pero esto permitió cambiar la manera en la que conseguían la comida y cómo la consumían. El conocimiento adquirido era compartido por igual. No se le enseñaba a alguien sí y a alguien no. Buscaban la supervivencia en conjunto, ¿no? Su supervivencia en conjunto. Lo que nos lleva al siguiente paso. Bueno, aquí, de hecho, ya después me di cuenta que lo puse un poco al revés, ya que la reda posiblemente fue después del desarrollo de la agricultura. En el desarrollo de la agricultura, con la realización y el perfeccionamiento de herramientas que dio pie al descubrimiento del fuego y cómo duplicarlo, cómo crearlo para usarlo en nuestro beneficio, se descubrieron nuevos métodos para la propia obtención de la comida, en este caso la agricultura, donde se ve una evolución en la economía, ¿no? Recordemos que la economía es como los recursos por los cuales podemos conseguir los bienes necesarios para nuestra supervivencia, ¿no? Ya en una sociedad más establecida, debido a que la agricultura nos permitió ser un poco más sedentarios y obtener la comida de manera más sencilla, pues la economía fue más fácil. Se recolectaba, pescaba y la ganadería. Había una mayor facilidad a la hora de obtener los recursos, principalmente el alimento. Se cree que las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Conllevó que el hombre pasara a ser sedentario, dando paso a una mayor organización en las actividades. En esta etapa hubo una maternidad intensiva que junto a la agricultura permitieron una mayor densidad de población. José, sí, José, el tiempo se nos va a acabar y se va a desconectar en 2 minutos, entonces así que cerramos y nos volvemos a reconectar en 10 minutos más a las 7:20. Okay. Continúe hasta que se acabe el tiempo. Sí. Bueno, ok. Bueno, sí, aquí ya podemos ver una mayor evolución. En la sociedad, ya antes, al ser nómadas, no había una clara limitación en los territorios. Y de hecho no fue un gran problema hasta que empezamos a obtener un